Finalmente, desde Australia va a intervenir María Canive para hablarnos de su tesis, que, como ya hemos comentado, se titulaba Marcadores inmunológicos y genéticos asociados a infecciones causadas por Mycobacterium avium subespecie para tuberculosis en ganado bovino. Sí, veo a María preparada. María, enhorabuena y cuando quieras. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, en primer lugar, me gustaría dar las gracias a Laboratorio SIVA y a la Universidad de León y al Tribunal del Premio por haber valorado tan positivamente mi tesis y también felicitar a los compañeros por sus trabajos, que después de ver sus presentaciones, pues no es ninguna sorpresa que también hayan sido premiados. Voy a compartir la presentación y bueno, espero que no haya ningún problema. En primer lugar, me gustaría comentar que bueno, mi tesis se llevó a cabo en el Departamento de Sanidad Animal de NAKER y que fue posible gracias a una beca FPI-NIA para la formación del personal investigador y a la financiación obtenida por dos proyectos financiados, el primero de ellos por el Instituto Nacional de Tecnología Agraria y Alimentaria, el INIA, y el segundo por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Y además conté con la colaboración del Departamento de Matemática Aplicada de NAKER, el Departamento de Sanidad Animal del SERIDA, el Departamento de Genética, Antropología Física y Fisiología Animal de la Universidad del País Vasco, el Departamento de Mejora Genética de Linea, el Departamento de Genómica del Parque Científico de Madrid, así como la Confederación Nacional de Frisona Española y la Red Académica I2VAS, a los cuales también les agradezco su colaboración. La tesis doctoral se llevó a cabo en la modalidad de compendio de publicaciones y abarca 5 artículos científicos que explicaremos más adelante. A modo de introducción, comentar que la paratuberculosis es una enteritis granulomatosa crónica causada por Mycobacterium avium subespecie paratuberculosis que afecta a los rumiantes tanto domésticos como silvestres, pero que tiene una mayor importancia en las especies bovina, ovina y caprina por el interés que presentan para el ser humano. La paratuberculosis no solo supone un problema de sanidad y de bienestar animal, sino que también causa importantes problemas económicos a las explotaciones ganaderas que la sufren. Y en la paratuberculosis bovina, que es en la que nos centraremos hoy, ha sido catalogada por la Organización Mundial de la Sanidad Animal, la OIE, como una enfermedad de declaración obligatoria, incluyéndola en la lista B de enfermedades transmisibles. La distribución de la paratuberculosis es mundial y hay estudios que establecen la prevalencia de la paratuberculosis bovina en rebaños de producción láctea en Europa y Norteamérica en torno al 50%, pudiendo considerarse una enfermedad endémica de estas zonas. Más a nivel nacional, en España hay estudios que sitúan la prevalencia de la paratuberculosis bovina en rebaños de producción láctea en cifras algo superiores al 40%. Y tampoco podemos olvidar el poder zoonósico de MAP, ya que se le ha relacionado con la enfermedad de Crohn y con otras enfermedades inflamatorias intestinales. Existen muchas similitudes entre los signos clínicos y las lesiones de ambas enfermedades, pero a día de hoy la relación causal entre el patógeno y la enfermedad todavía no ha podido ser establecida. Hay muchos estudios que sí que asocian MAP con la presencia de otras enfermedades inflamatorias de carácter autoinmune, como la sarcoidosis, el síndrome de Blau, la esclerosis múltiple o la diabetes tipo 1, entre otros. Las pérdidas económicas provocadas por la paratuberculosis se deben fundamentalmente a la muerte prematura de los animales infectados, a un descenso en la producción láctea y en la fertilidad y también a una mayor susceptibilidad a otro tipo de infecciones. Y aunque existen estudios que han intentado establecer los costes económicos que puede producir la enfermedad para diferentes regiones y países, de manera general se observa una reducción del 1% de los ingresos brutos anuales en ganaderías de producción lechera, con una disminución de 2 kilogramos de leche por vaca y día, siendo las vacas infectadas un 11% menos productivas que las vacas no infectadas. En el caso de los rumiantes domésticos, la vía de transmisión más frecuente es la vía fecal-oral, por la ingestión de agua o alimentos contaminados por restos fecales de animales infectados, o también al mamar los terneros de las ubres de madres, de ubres contaminadas con restos fecales de madres infectadas. MAP es ingerido vía oral y una vez llega al intestino atraviesa la pared intestinal para ser fagocitado por los macrófagos subepiteliales. Estos macrófagos se agregan con otros macrófagos y linfocitos para formar unas estructuras en las que MAP puede sobrevivir durante largos periodos de tiempo. Y llega un momento en el que no se sabe muy bien la causa, que bien pueda ser agentes estresantes como el parto o la propia genética del hospedador. La bacteria consigue salir de estas estructuras y diseminarse, pudiendo ser eliminada entonces en leche y en heces de estos animales. Macroscópicamente, la lesión más característica en la especie bovina es la inflamación de la pared intestinal a nivel del ilion, aunque también se puede ver una inflamación de los ganglios de los linfonodos mesentéricos, especialmente los yeyunales y los iliocecales.
Y en los animales que no presentan signos clínicos, las lesiones microscópicas se suelen limitar a ser lesiones focalizadas en los linfonodos mesentéricos ileal y yeyunal. A medida que progresa la infección, se produce un aumento de la inflamación a nivel de la mucosa intestinal que hace que las vellosidades intestinales se dilaten, pudiendo fusionarse y atrofiarse y alterar de esta manera la arquitectura normal del intestino. En paralelo a este aumento de la inflamación, se puede observar una mayor cantidad de EMAP cuando se utiliza la tensión Thiel-Nielsen en tejidos infectados. Y de acuerdo a su extensión y severidad, las lesiones microscópicas se pueden clasificar en focal, multifocal o difusa. El control de la enfermedad se lleva a cabo mediante la aplicación de medidas higiénico-sanitarias en las explotaciones ganaderas y también mediante la detección y eliminación de los animales infectados. De manera tradicional, el diagnóstico a nivel de rebaño se lleva a cabo mediante la observación de los signos clínicos típicos de la enfermedad, como pueden ser la diarrea o la pérdida de peso, pero la confirmación de la paratuberculosis en animales que presentan signos clínicos se lleva a cabo bien por técnicas directas como el cultivo bacteriológico y la PCR para la detección de la bacteria en las heces, o bien a través de métodos indirectos como el ELISA para la detección de anticuerpos anti-MAP o el ensayo de liberación de interferón gamma. La OIE recomienda que se realicen muestreos consecutivos durante varios años combinando el ELISA y la PCR. Sin embargo, el diagnóstico de la paratuberculosis está fuertemente condicionada por la falta de sensibilidad de las técnicas diagnósticas para identificar a los animales en estadios subclínicos o en el estadio 1 de acuerdo a la clasificación de Whitlock. Y esto incide sobre la necesidad de encontrar nuevas herramientas de control de la paratuberculosis que nos permitan identificar a estos animales subclínicos. Para responder a esta necesidad, pues los estudios de expresión génica basados en RNA-seq o los estudios del perfil proteico de animales infectados mediante proteómica suponen una prometedora fuente de biomarcadores que pueden tener una potencial aplicación diagnóstica posterior. Al inicio de esta tesis doctoral únicamente existía un estudio que analizaba el transcriptoma de la válvula ileocecal y en este estudio no se comparaban animales con distintos grados de severidad. Una de las ventajas del análisis transcriptómico de animales infectados es que obtenemos una gran información de expresión génica que puede ser combinada con datos de genotipado para, mediante un enfoque genómico-transcriptómico, poder identificar variantes reguladores de la expresión génica y potencialmente causales de la enfermedad. Para que una variante sea causal o sea reguladora, es necesario que esté relacionada, tal y como vemos en el ejemplo, con diferentes niveles de expresión génica en función del alelo presente y también que estos cambios estén asociados con cambios fenotípicos relacionados con la respuesta a la infección. Al comienzo de la tesis, existían muy poquitos estudios destinados a la identificación de este tipo de variantes reguladoras y ninguno de ellos llevaba a cabo el estudio desde un punto de vista global para identificar variantes a lo largo de todo el genoma, sino que se limitaban a regiones y genes candidatos previamente descritos en la bibliografía. Lo que sí que es cierto es que la paratuberculosis es una enfermedad multifactorial en la que intervienen aspectos tanto microbiológicos como ambientales como genéticos. Y dentro de los factores que afectan a la susceptibilidad o la resistencia a la infección por MAP, uno de los más importantes son los factores genéticos. Sabemos que hay animales que una vez expuestos al patógeno y una vez infectados avanzan hacia formas más severas de la enfermedad con signos clínicos, mientras que otros animales permanecen aparentemente sanos y sin signos clínicos. De esta manera encontramos varios tipos de animales. Los animales susceptibles, que como ya hemos dicho son aquellos que no son capaces de limitar la infección en unos estadios iniciales por no ser capaces de desarrollar una respuesta inmune eficaz. Y luego tenemos animales resilientes, que bien por mecanismos de evitación pueden minimizar su exposición al patógeno, evitando al microorganismo patógeno o animales infectados, bien por el olor, por pérdida de pelo, por cambios comportamentales o por otros aspectos. También tendríamos a los animales tolerantes, que son aquellos que, pese a no ser capaces de desarrollar una respuesta inmune eficaz que limite la presencia del patógeno en los estadios iniciales de la infección, desarrollan mecanismos de protección que minimizan el daño tisular provocado por el patógeno o por la propia respuesta inmune. O dicho de otro modo, serían animales que podrían albergar al patógeno sin llegar a sufrir un daño tisular reseñable. Y finalmente tendríamos a los animales resistentes, que son aquellos animales capaces de controlar el número de microorganismos patógenos en estadios iniciales de la infección, bien por la ausencia de algún tipo de receptor o porque son capaces de desarrollar una respuesta inmune eficaz.
En las últimas décadas se han llevado a cabo numerosos estudios en los que se analiza la asociación entre la genética del hospedador y la susceptibilidad a la infección, pero los estudios enfocados a estudiar la tolerancia a la paratuberculosis o la resistencia a la infección por MAP eran muy escasos y el conocimiento al respecto era muy limitado. En este contexto nos planteamos 3 objetivos, que fue el análisis transcriptómico para la identificación de genes diferencialmente expresados en sangre y válvula ileocecal de animales con diferentes lesiones asociadas a la paratuberculosis. En segundo lugar, la identificación y validación de SNPs reguladores de la expresión génica asociados a la susceptibilidad a la paratuberculosis en ganado frisón, empleando un análisis combinado genómico-transcriptómico. Y nuestro tercer objetivo fue la identificación y validación de SNPs asociados a la susceptibilidad a la infección, a las distintas formas lesionales, así como a la tolerancia a la paratuberculosis en ganado frisón, empleando en este caso un análisis de asociación a genoma completo o GWAS. La primera publicación incluida en esta tesis doctoral es un análisis transcriptómico mediante RNA-seq que fue el primero en describir los cambios que tienen lugar de manera global y simultánea en muestras de sangre periférica y de válvula ileocecal de animales infectados con MAP en condiciones naturales y con lesiones de diferente severidad, focales y difusas. Los resultados de expresión diferencial en muestras de sangre periférica de animales con lesiones focales indicaron que el gen ABCA13 estaba sobreexpresado en estas muestras y cabe destacar que es un transportador intracelular del colesterol. En cuanto a las muestras de válvula ileocecal, tanto en animales con lesiones focales como en animales con lesiones difusas, el gen más sobreexpresado fue el precursor de la intelectina 2. Y posteriormente procedimos a la validación de los resultados obtenidos por RNA-seq mediante RT-qPCR. En la gráfica podemos ver en azul los datos obtenidos por RNA-seq y en rojo los obtenidos por RT-qPCR. Y lo que hicimos fue seleccionar 4 genes diferencialmente expresados en sangre y 4 genes diferencialmente expresados en válvula ileocecal, entre los que se incluían, obviamente, el ABCA13 y la intelectina 2, y cuantificar su expresión génica mediante RT-PCR. Como podemos ver, los resultados eran concordantes en el sentido de que cuando un gen aparecía sobre o infraexpresado en el análisis de RNA-seq, este gen seguía la misma tendencia cuando su expresión era cuantificada por RT-qPCR. En colaboración con el Departamento de Sanidad Animal del SERIDA, la información obtenida en este estudio se utilizó para la puesta a punto y validación de ELISAs y métodos inmunohistoquímicos para la detección de los biomarcadores ABCA13 y intelectina 2, y que con estos métodos basados en los biomarcadores identificados se han podido identificar animales en estadios subclínicos y con lesiones focales difícilmente diagnosticables por los métodos tradicionales usados para el diagnóstico de la paratuberculosis. Los estudios basados en RNA-seq proporcionan información acerca de los genes y los mecanismos implicados en la respuesta del hospedador a la infección por MAP, pero no revelan si existen cambios transcripcionales entre individuos ni qué impacto pueden tener estos cambios en el desencadenamiento o no de la enfermedad. Por ello, en este segundo estudio, lo que hicimos fue combinar los datos de expresión génica obtenidos previamente con datos de genotipado de animales infectados por MAP en condiciones naturales. Estos animales fueron genotipados con el chip de media densidad de Illumina en colaboración con CONAFE, y este estudio constituye el primer análisis descriptivo del papel de las variantes reguladoras de la expresión génica o CISEQTLs y su asociación con la infección por MAP. Identificamos 3 CISEQTLs significativamente asociados a la susceptibilidad a la infección por MAP, y tal y como podemos ver en la gráfica de la izquierda, la presencia del alelo menor C en el RS 43, 74, 41, 69 estaba relacionado con mayores niveles de expresión del gen MECOM. Y además este genotipo heterocigoto también se relacionaba con la presencia de lesiones asociadas a la paratuberculosis y con resultado positivo de ELISA, PCR y cultivo. El papel fundamental del MECOM es la regulación de la respuesta inflamatoria mediada por el factor NF-kappa-beta, y el NF-kappa-beta es un factor crítico que interviene en la respuesta inmune del intestino frente a patógenos gastrointestinales, y también es un promotor de la inflamación en el caso de carcinomas del tracto gastrointestinal. Nuestros resultados sugieren que aquellos animales que presentaban el alelo menor podían desarrollar una respuesta inflamatoria que, al ser mantenida en el tiempo, podía exacerbar el daño tisular provocado por la infección por MAP. Y al ser una variante alélica que se asociaba con un mayor número de fenotipos relacionados con la paratuberculosis, fue el que se priorizó para su validación en ensayos funcionales. Si bien las variantes reguladoras de la expresión génica tienen un papel muy importante y pueden ser potencialmente causales de la infección,
al estar directamente relacionadas con cambios fenotípicos, las variantes identificadas por análisis de asociación a genoma completo o GWAS también tienen su importancia porque pueden ser utilizadas en estrategias de mejora genética y también porque nos permiten profundizar en el conocimiento de la patogenia de la enfermedad. La tercera publicación que incluimos en la tesis doctoral es el primer estudio de GWAS llevado a cabo con datos de genotipado imputados a secuencia completa y combinación de diferentes test diagnósticos premortem y postmortem. En este caso utilizamos una población de 713 vacas frisonas caracterizadas por ELISA, PCR y cultivo para el diagnóstico de la paratuberculosis. Además, estos animales fueron genotipados con el chip de media densidad de Illumina y los genotipos obtenidos fueron imputados a secuencia completa en el marco de una estancia nacional llevada a cabo en el Departamento de Mejora Genética Animal de Linía con el grupo del doctor Óscar González Recio. Una vez obtenidos los datos de genotipado imputados a secuencia completa y los fenotipos por los métodos diagnósticos, calculamos los componentes de la varianza y la estima de la heredabilidad obteniendo un valor de en torno al 14%. En total se identificaron 159 SNPs, 5 LOCI y 114 genes candidatos asociados con el fenotipo ELISA-PCR cultivo positivo, y la mayoría de estos SNPs estaban localizados en el cromosoma 23. Cuando un animal se infecta con MAP, puede desarrollar diferentes tipos de lesiones. Pero hasta el momento ningún estudio se ha centrado en analizar la base genética subyacente a las lesiones provocadas por paratuberculosis. Y este fue precisamente el objetivo que nos planteamos en la cuarta publicación que incluimos en la tesis. Para ello, partimos de una población de 813 vacas frisonas con lesiones focales, multifocales, difusas y también animales control sin lesiones. Estos animales control sin lesiones no solo no presentaban lesiones, sino que presentaban resultado negativo para ELISA, PCR y cultivo de tejidos en el momento del sacrificio. Igual que en el caso anterior, estos animales fueron genotipados con el chip de media densidad y su genotipado imputado a secuencia completa, y llevamos a cabo el estudio de asociación de genoma. Calculamos los componentes de la varianza y las estimas de la heredabilidad y vimos que para las lesiones focales, multifocales y difusas, las heredabilidades eran del 14%, 7% y 18% respectivamente. En este caso no pudimos identificar ningún SNP asociado a las lesiones focales, y esto puede ser porque no exista una base genética que permita discriminar a los animales con lesiones focales del resto de animales, y explicaría también por qué es el tipo de lesión más predominante. Sin embargo, para las lesiones multifocales y difusas fuimos capaces de identificar 129 y 92 SNPs respectivamente. Y una vez que identificamos los genes candidatos asociados a lesiones multifocales y difusas, llevamos a cabo un análisis de enriquecimiento funcional en el que pudimos establecer una asociación entre las lesiones focales y genes de la familia de las queratinas. La familia de las queratinas son responsables del mantenimiento de la integridad y la estabilidad de la mucosa intestinal y desarrollan una serie de funciones tanto inmunológicas como inflamatorias. Nuestros resultados, junto con datos ya existentes en la bibliografía, nos conducen a la conclusión de que los animales que desarrollan lesiones multifocales son capaces de contener la replicación de MAP y limitar de esta manera la progresión de la infección. Con los genes candidatos identificados para las lesiones difusas, encontramos un enriquecimiento de la ruta del colesterol. Y para validar si este enriquecimiento afectaba a los niveles de colesterol en animales con lesiones difusas, procedimos a la medición de los niveles de colesterol en plasma en muestras de animales con lesiones difusas y en muestras de animales con lesiones focales, multifocales y sin lesión. Tal y como se puede ver en la imagen, los niveles de colesterol en plasma de animales con lesiones difusas era inferior a aquellos niveles de colesterol detectados en animales con lesiones focales, multifocales y sin lesión. De esta manera, la presencia de bajos niveles de colesterol en plasma podría ser indicativo de progresión hacia formas clínicas de la enfermedad, y podríamos considerar que el colesterol es un buen biomarcador pronóstico de la enfermedad. La mayoría de los estudios de asociación genética llevados a cabo en el campo de la paratuberculosis se han centrado, como hemos dicho, en el estudio de variantes alélicas asociadas con la susceptibilidad a la infección. Sin embargo, el conocimiento que tenemos de la tolerancia y la resistencia a la enfermedad son bastante limitados. Por ello, el objetivo que nos planteamos para la quinta publicación de la tesis fue realmente confirmar si existía una base genética subyacente a la tolerancia a la paratuberculosis.
Para ello, lo primero que necesitábamos era identificar aquellos animales en los que teníamos una evidencia de que se habían infectado, pero que no habían desarrollado lesiones. Y de esta manera definimos un animal tolerante como aquel que presentaba un resultado positivo a PCR y cultivo en tejidos, pero que sin embargo no presentaba lesiones en sus tejidos intestinales ni linfonodos asociados. Y en contraposición a esta definición de caso, los controles eran animales con el fenotipo opuesto, es decir, animales que presentaban un resultado negativo a PCR y cultivo, pero que sí presentaban lesiones focales en sus tejidos intestinales. La población de estudio consistía en 277 vacas frisonas, 24 casos y 253 controles. Y junto con los datos de genotipado imputados a secuencia completa, llevamos a cabo el análisis GWAS y calculamos los componentes de la varianza y la estima de la heredabilidad, obteniendo en este caso valores de en torno al 55%. Se identificaron un total de 40 SNPs y 9 QTLs asociados con la tolerancia, y es de destacar que la mayoría de estos SNPs se localizaban en el cromosoma 25, estableciéndose una importante asociación entre la tolerancia a la paratuberculosis y esta región genómica. En total, identificamos también 98 genes candidatos con los que llevamos a cabo un análisis de enriquecimiento funcional y detectamos 3 rutas enriquecidas. La primera de ellas relacionada con el empaquetamiento y reparación del DNA. Aquellos animales que tienen una mejor capacidad de empaquetamiento y reparación del DNA son capaces de mantener una mejor homeostasis tisular y además presentar una mayor esperanza de vida, puesto que la incapacidad de reparar el DNA es una de las principales causas de enfermedad. Por otro lado, otra ruta enriquecida fue la ruta de señalización del factor de necrosis tumoral, que está directamente relacionada con la respuesta inmune innata. Y finalmente también encontramos enriquecida la ruta de la toxoplasmosis. En animales infectados por MAP, que son tolerantes a la enfermedad, puede darse el caso de que exista una infección mantenida en el tiempo, como se ha descrito para Toxoplasma gondii y otros parásitos intracelulares. Todos estos resultados nos llevaron a definir un perfil inmunogenético específico de los animales tolerantes, diseñado para reparar daños en el DNA, controlar la carga bacteriana, modular la respuesta inflamatoria, limitar el daño tisular y también favorecer el establecimiento de una infección persistente. Con todo esto, nuestras conclusiones fueron que el análisis transcriptómico realizado mediante RNA-seq con objetivo de comparar los cambios de expresión génica que tienen lugar en la válvula ileocecal y sangre periférica de animales con lesiones focales y difusas en relación a los animales sin lesiones proporcionó información valiosa sobre la respuesta del hospedador a una infección natural con MAP y permitió identificar genes, procesos biológicos y rutas metabólicas desreguladas en animales con lesiones focales y difusas que no habían sido previamente descritos. Segunda, que a partir de los resultados obtenidos en el estudio de RNA-seq se seleccionaron 2 genes sobreexpresados en sangre periférica y válvula ileocecal, el transportador de lípidos ABCA13 y el precursor de la intelectina 2, que permitieron el posterior desarrollo y validación de nuevas herramientas para mejorar el diagnóstico de animales subclínicos y con lesiones focales difícilmente detectables con los métodos diagnósticos tradicionales. Tercera, que la integración de los niveles de expresión génica obtenidos mediante RNA-seq con datos de genotipado permitió determinar que la presencia del alelo menor en el SNP regulador de la expresión del gen MECOM se asociaba con una sobreexpresión de este gen y resultados positivos a los test de ELISA, PCR y cultivo bacteriológico, y con un mayor riesgo de progresión a paratuberculosis clínica. Nuestros resultados sugieren que la presencia del alelo menor en el QTL regulador de la expresión del gen MECOM, un regulador transcripcional de la respuesta inflamatoria mediada por NF-kappa-beta, podría causar una respuesta inflamatoria progresiva que exacerbaría el daño tisular en los animales infectados por MAP. La cuarta es que la combinación de los resultados de ELISA para la detección de respuesta humoral frente a la infección por MAP y de PCR y cultivo bacteriológico para la detección de MAP en tejidos intestinales, junto con el uso de datos de imputación a secuencia completa, mejoró las estimas de heredabilidad, siendo de 0,139 para la combinación ELISA-PCR-cultivo. Este estudio permitió identificar nuevos SNPs, QTLs y genes candidatos asociados con la respuesta humoral a la infección por MAP y con la detección de MAP en tejido intestinal. Quinta, el estudio de asociación genética llevado a cabo empleando secuencias imputadas a genoma completo y la presencia o ausencia de lesiones histopatológicas asociadas a la paratuberculosis permitió identificar un total de 129 y 92 SNPs asociados con la presencia de lesiones multifocales y difusas respectivamente. No se encontraron SNPs comunes asociados a ambos tipos de formas lesionales, lo que sugiere que pueden ser indicativas de mecanismos divergentes. Asimismo, se identificaron genes candidatos implicados en el proceso de queratinización asociados a los animales con lesiones multifocales. Mientras que en los animales con lesiones difusas se identificaron genes candidatos relacionados con el metabolismo del colesterol, que pudieron ser confirmados funcionalmente al detectarse niveles más bajos de colesterol en el plasma de animales con lesiones difusas en relación a los animales con otro tipo de lesión o sin lesión.
Sexta, que el estudio de asociación genética genoma completo permitió identificar un total de 40 SNPs que definieron 9 QTLs y 98 genes candidatos asociados a los animales tolerantes a la paratuberculosis, con resultado positivo a PCR y cultivo bacteriológico de MAP, pero sin lesiones en tejidos intestinales y linfonodos asociados. La estima de heredabilidad para la tolerancia a la paratuberculosis fue alta, del 55%, y el análisis de enriquecimiento funcional utilizando los genes candidatos identificados permitió definir un perfil inmunogenético específico de los animales tolerantes diseñados para reparar daños en el DNA, controlar la carga bacteriana, modular la inflamación, limitar el daño tesular y favorecer la reparación de tejidos. Y en conjunto, los resultados obtenidos en esta tesis proporcionan información nueva y global acerca de los mecanismos moleculares subyacentes a la susceptibilidad a la infección por MAP y a la tolerancia a la paratuberculosis con aplicaciones en el diagnóstico y control de la enfermedad. Los SNPs identificados podrían ser integrados en los programas de selección de ganado bovino asistidos por marcadores con el objetivo de seleccionar animales menos susceptibles a la infección y más tolerantes a la paratuberculosis y probablemente también a otras enfermedades, lo que reduciría los costes económicos de las explotaciones y minimizaría el uso de agentes antimicrobianos. Agradeceros nuevamente vuestra atención y bueno, estoy abierta a responder las dudas que podáis tener. Muchas gracias, María. Enhorabuena de nuevo por tu trabajo.